Paz de Cristo, hermanos. Les saludamos una vez más, esperando que estén gozando de las bendiciones de Dios. Hermanos, este jueves vamos a estudiar la lección El ayuno y los voy a invitar a que hagamos una oración a Dios. Padre Celestial, bendito sea tu nombre, Señor Jesucristo. Te adoramos, te bendecimos. Pido que tú seas quien dirijas esta palabra, esta lección, y que algo podamos atesorar en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo, bendice a cada hermano o hermana que se ha unido a estudiar este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a estudiar esta lección número 13 del nivel crecer, que es el ayuno. El ayuno es una importante disciplina espiritual en la vida de todo cristiano. Hemos venido estudiando las disciplinas espirituales, como ya antes estudiamos, ¿verdad? La lectura de la palabra de Dios, la oración, ahora vamos con el ayuno. Y es algo súper importante en nuestra disciplina espiritual para todo cristiano. Cuando se practica junto con la oración y la lectura de la palabra de Dios, llevan al cristiano a una vida victoriosa. Es mencionado, ¿verdad?, el ayuno en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y vamos a aprender juntos la disciplina del ayuno. ¿Qué es el ayuno? Y vamos a hacerla sencilla esta lección, hermanos, Así que usted tome su parte, ¿verdad? Y es algo, una práctica muy, muy fácil. Que consiste ya en sí, ¿qué es el ayuno? Vamos a ver. Es una práctica bíblica, está en la Biblia, que consiste en la abstinencia voluntaria de comer y por lo regular también se acompaña de una abstinencia de agua, tanto de alimentos como de agua. Entonces el ayuno viene de la palabra griega nesteia, que significa no comer. El ayuno en la Biblia era usado por los siervos de Dios por diversos motivos, como una forma de humillarse ante Dios y también para depender de Dios. El ayuno tiene diferentes o diversas variantes. Puede llevarse a cabo desde la abstinencia de una comida, alimentos y bebidas, hasta varias, no nomás una comida o dos, sino puede ser varias comidas. Puede hacerse desde un mediodía hasta varios días, según se lo proponga la persona. Y entre paréntesis quiero decir, siempre y cuando considerando nuestro sistema de salud, cómo estamos nosotros con nuestro cuerpo, porque tenemos que tener cuidado con nuestro cuerpo. ¿Sí? Si tenemos algún problema físico, si está batallando con alguna enfermedad y usted está tomando medicamentos, es importante que usted siga tomando sus medicamentos. O sea, no hay que provocar, ¿verdad?, a Dios en esa área, dependiendo de vuestra fe, pero es necesario tener cuidado de nosotros mismos en las áreas que van en contra de nuestra salud. Así que eso se lo digo entre paréntesis, ¿verdad? Pero el ayuno, hay personas muy saludables, ¿verdad?, que pueden presentar un ayuno sin tener ningún problema, y un verdadero sacrificio, porque viene siendo un sacrificio, ¿verdad?, el ayuno. También algunos cristianos acostumbran el ayuno con legumbres, con verduras y solo agua para ayunar así varios días. Hay un ayuno, ¿verdad?, que le llaman el ayuno de Daniel, ¿verdad? Y es también muy saludable comer sanamente y te abstienes de algunas cosas que estamos impuestos y que nos gustan mucho, pero te abstienes de eso y es un sacrificio, ¿verdad? Es un ayuno que también lo puede presentar uno. Ahora, los motivos por los cuales se ayuna.
Uno de ellos sería pedir ayuda a Dios. En 2 Crónicas, capítulo 20, versos 3 y 4, hay un ejemplo donde dice: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Es para pedir ayuda a Dios. Otra razón sería por luto. En el Antiguo Testamento se acostumbraba a ayunar en tiempos de luto. Y en el libro de Esther, capítulo 4, verso 3 dice: y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. En el libro de Esther, capítulo 4, verso 3. También como muestra de arrepentimiento, en Nehemías capítulo 9, verso 1 dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Nehemías 9:1. Otra razón sería para humillarse a Dios. En el Salmo 35, verso 13 dice: me cubría de cilicio, humillaba mi alma con el ayuno, no cesando de orar en mi corazón. Expresa el salmista, ¿verdad?, en una forma de humillación. Otra razón también sería para interceder por una necesidad. En Esther 4:16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis, y no bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Mandó la reina Esther decir, ¿verdad?, a todos los judíos. Esther, capítulo 4, verso 16. Otra de las razones también es para recibir autoridad. Y aquí vamos en esta área, ¿verdad?, de hacer guerra espiritual para liberar a los perdidos, o para tener autoridad sobre los demonios o sobre las enfermedades. Y el Señor lo dijo, ¿verdad?, en Mateo capítulo 17, verso 21, cuando los discípulos dijeron: ¿por qué no pudimos echar fuera este demonio? Y Jesús les dijo: es que este género no sale sino con oración y ayuno. Solo con oración y ayuno puede salir este demonio. O sea que hay demonios, hay ciertas enfermedades que necesitan un poquito más de oración, un poquito más de ayuno para recibir la autoridad y el poder de Dios y lograr la victoria. También para ungir líderes. En Hechos 14:23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Qué bonito, ¿verdad? Estamos viendo el montón de beneficios por los cuales nosotros debemos ayunar. Otro beneficio, otra razón, para buscar la dirección de Dios. En Hechos capítulo 9 vemos, en versos 6, 8 y 9, vemos aquí, ¿verdad?, la conversión de Pablo, de Saulo, de Tarso, que después se llamó Pablo. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. ¿Por qué? Porque ocupaba la ayuda de Dios, y por 3 días no comió ni bebió.
un ayuno seco, hasta que llegó la respuesta. Entonces vemos estas razones, ¿verdad?, muy significativas, y ya nos damos cuenta que por cualquier necesidad nosotros podemos ayunar. Ahora, el ayuno y su impacto en la vida del creyente. El ayuno te fortalece en medio de las tentaciones. Dios en ocasiones lleva a sus hijos al desierto donde hay dificultad y prueba. En el desierto enfrentamos las más terribles tentaciones: a pecar y abandonar el llamado, a hacer nuestra voluntad, a cumplir las promesas por métodos humanos, a ser negligentes, a dejar de esforzarnos y dejar de luchar. Ahora, las tentaciones se vencen en ayuno. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, vemos que el diablo lo tentó. En Mateo capítulo 4 del 1 al 2. Venció la tentación que el diablo le estaba poniendo. Ahora, el ayuno también te hace más sensible a la palabra de Dios. Vivimos vidas poderosas y victoriosas cuando entendemos la palabra de Dios. En Éxodo 24, versos 12 y 18 dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Uno de los ayunos más largos, ¿verdad?, que hizo Moisés, y el Señor también lo practicó. Ahora, en periodos prolongados de ayuno, conocemos a Dios. O sea, conocemos más de Dios. Tenemos que subir a donde Él está. ¿Qué quiere decir esto? A la santidad. Él no baja a nuestro nivel donde estamos, que es el pecado. Nosotros tenemos que subir a su nivel. Tenemos que apartarnos de toda especie de pecado para poder nosotros lograr un buen sacrificio, un buen ayuno, y una buena conexión, ¿verdad?, con Dios, para poder nosotros conocerle más. Entonces tenemos que subir a su santidad. Hubo dos siervos que en periodos de 40 días de ayuno tuvieron un encuentro con Dios, y esos fueron Moisés y Elías, ¿verdad? Entonces, en conclusión, hermanos, el ayuno es una práctica poderosa que nos permite acercarnos a Dios y depender de Él. Lo voy a repetir. El ayuno es una práctica poderosa. O sea, es un ejercicio espiritual de lo más poderoso que hay, que nos permite acercarnos a Dios y depender de Él. Si acompañamos la oración y el ayuno, son una de las armas más poderosas. ¿Por qué? Al ayunar, nosotros estamos absteniéndonos de comer y beber por el tiempo que hayamos designado tomar, hacer el ayuno. Pero también ahí entra el apartarse de aquello que no agrada a Dios, que son cosas pecaminosas y cosas que a veces que nos perturban el estar más cerca de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando ayunemos nosotros, tenemos que tratar de estar apartados de actividades que no son de Dios. Es bueno a veces hacerlo en domingo cuando vamos a la iglesia, o cuando estamos más dedicados a hacer cosas, ¿verdad?, que son para agradar a Dios, alabar a Dios. Así como hablábamos de la oración, que se debe apartar un tiempo y debemos de apartar un lugar y algo que nos prive del mundo exterior, ¿verdad?, de lo que de las actividades, de todo, ¿verdad?, para poder estar conectados con Dios. Así el ayuno. Entonces también hay que dejar de hacer ciertas
actividades. A veces es necesario que apague su celular, que apague su computadora, que apague su televisión, que se aparte totalmente para recibir o entregar ese sacrificio de ayuno. Estar concentrado, vamos a decir, llenarse de la palabra de Dios, leer palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, memorizar palabra de Dios, orar, orar, orar mientras se está ayunando. Entonces es como el ayuno se convierte en un arma poderosa que nos llena de autoridad y nos hace sentirnos bien y nos hace conocer más a Dios. Ahora, proponte a practicarlo de manera periódica. Es recomendable, ¿verdad?, hacerlo 2 veces por semana o una vez, 2 veces por semana, dependiendo de lo que tú deseas consagrarte a Dios. Si tú deseas consagrarte a Dios, puedes hacer ayunos de 2-3 días seguidos, ¿verdad? Y vas adquiriendo o vas sintiendo más bien lo que Dios empieza a darte. Proponte ayunar o proponte ayunos de más de un día. Es una disciplina que debemos practicar poco a poco. Hay que aprender a ayunar también, así como se aprende a orar, así como se aprende a leer, así también necesitamos aprender a ayunar. Ayunas un día por semana, después puedes adherirle otro día, después puedes adherirle otro día. Ahora, de tiempo, de ciertos tiempos, puede ser ayuno que lo entregues en las tardes o después de mediodía. Puedes empezar con ayunos cortos y así sucesivamente uno va aprendiendo y dominando su cuerpo y conociendo las reacciones de tu cuerpo, pero como antes dije, si hay enfermedades que te impiden hacerlo, puedes practicar ciertos tipos de ayuno ya con una comida, dependiendo de tu salud, pero sí ten cuidado de ti mismo en esa área, ¿verdad? Pero es algo que debes estudiar en la palabra de Dios y mirar que las personas, los hombres, los pueblos, las ciudades que dedicaron ayuno, que sacrificaron a Dios de apartarse del mal y ayunar, lograron grandes victorias y recibieron grandes respuestas de Dios. Así que vamos a intentarlo y vamos a hacerlo, ¿verdad? Yo tengo experiencia, ¿verdad?, de que Dios contesta tanto la oración acompañada con el ayuno. Dios da respuesta. Cuando menos piensas, viene la bendición y gloria a Dios, ¿verdad? Dios nos bendice. Hermanos, esta es la lección de este día. Dios los bendiga, Dios los guarde. Estamos viviendo tiempos difíciles, el país donde la gente, ¿verdad?, está enseñando lo que hay en su corazón. Hay gente que podríamos decir está escondida y enseñando lo que hay en su corazón, sacándolo a la calle. La gente no tiene miedo, la gente está ausente de Dios, la gente no tiene el amor de Dios y solo buscan hacer el daño, sin importar a quién dañan. Oremos por nuestro país, oremos por nuestros vecinos, oremos por ese pueblo, por esa gente que está todavía errada y van por el camino equivocado, para que Dios tenga misericordia y mueva las cosas, ¿verdad? Y por medio de su poder, de su gracia. Por eso es necesario la oración, el ayuno y conocer más de la palabra de Dios, para poder nosotros también seguir anunciando la verdad de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde y cuídense, guárdense en el amor de Cristo, cuiden a su familia, protéjanse unos a otros. Dios me los bendiga, hermanos de New Life, Coachella, California. Dios los guarde.